Bienvenidos todos a la clase número 36 del curso de programación desde cero. Mi nombre es Andrés Incapié y hoy veremos qué son métodos en el lenguaje de programación C#. ¿Qué es un método? Un método es un bloque de código reutilizable para realizar una tarea específica. Permite organizar el código en partes más pequeñas y reutilizables. Por aquí te pongo un ejemplo para poder explicarte qué es esto de los métodos. En anteriores clases y en anteriores secciones que vimos en cuanto a lo que es programación orientada a objetos y a eventos, con lo que es el lenguaje de Java, pudimos identificar de que cualquier tipo de objeto que nosotros creamos va a tener atributos o características, por ejemplo, color, velocidad, ruedas y motor, porque esto es un carro. Perfecto, esas son las características. Y los métodos son las acciones que puede realizar, en este caso, el objeto auto, que sería, por ejemplo, arrancar, frenar y como tal, doblar o como tal pues ir de izquierda a derecha. Entonces nosotros dividimos los métodos en pequeños fragmentos o en pequeños códigos que pueden ser reutilizables. Un método le puede servir a otro objeto. Por ejemplo, digamos que el método arrancar le podría servir a una moto porque la moto también arranca. Entonces simplemente sería reutilizar el método arrancar y el método frenar. Entonces, a eso nos referimos con lo que son bloques de código reutilizables o pequeños que podemos incluir en otro objeto y, valga la redundancia, volverlo a reutilizar. Por aquí tenemos el primer tipo de métodos, bueno, el primer tipo de método que tenemos, que es métodos sin retorno y sin parámetros. ¿Qué significa eso de métodos sin retorno y sin parámetros? Significa que aquí pueden ver que nuestro método se llama saludar. Entonces lo establecemos o de una vez lo ponemos como public static void y le colocamos el nombre, saludar. Y aquí dentro no tiene ningún parámetro, no tiene ningún requerimiento, no tiene ningún argumento aquí dentro. Entonces, por ende, es un método sin retorno y sin parámetro. ¿Por qué sin parámetro? Porque pues no metemos nada aquí. Y sin retorno porque no estamos devolviendo nada. Simplemente aquí lo que le colocamos a lo que es nuestro método adentro es que tendría que imprimir ese mensaje, hola, bienvenido. Pero aquí, al llamar el método, no estamos retornando absolutamente nada, así como tampoco lo hicimos a la hora de la entrada de parámetros. Eso es un método sin retorno y sin parámetros. A continuación verás el ejemplo en la consola. Vamos en la consola para ver lo que son los métodos sin retorno y sin parámetros. Ya te expliqué qué son los métodos sin retorno y sin parámetros, que no tenemos nada aquí dentro de lo que es el método saludar, y tampoco tenemos aquí ningún retorno o un return que nos pueda devolver. Simplemente lo que nos va a mostrar es este mensaje de bienvenida. Entonces vamos a ejecutar eso para que puedas visualizarlo. Y por aquí en la consola podrás estar viendo que imprimimos lo que es el mensaje de hola, bienvenido, que era lo que teníamos en cuanto a lo que es la opción de imprimir, o que habíamos colocado console, write, line, para imprimir hola, bienvenido. Eso sería lo único que tendría que devolver, que no estamos retornando nada, ni tampoco tiene ningún parámetro, entonces por ende simplemente nos muestra lo que contiene el método. Bueno, ya viste ese ejemplo. Ahora veamos qué son métodos con parámetros. Métodos con parámetros es todo lo contrario al anterior. Aquí podemos ver que tenemos un método que se llama mostrar mensaje. Y sí tiene un parámetro, que es de tipo string y es llamado mensaje. Y este mensaje, pues en estos momentos no estará definido. Y aquí como tal yo lo imprimimos. Mensaje recibido más mensaje. ¿Sí o qué? Y el mensaje podemos llamarlo simplemente utilizando pues static void main y ejecutando este mensaje, que el mensaje a mostrar sería este. Hola desde C-char. Ese sería el argumento que se guardó entonces o que hace reemplazo a lo que es esta variable de tipo este mensaje. Entonces ese es el argumento que entraría dentro de mensaje, de mostrar mensaje, que sería nuestro método. Entonces cada vez que ejecutemos ese método, lo que nos va a imprimir aquí es mensaje recibido, hola desde C-char. Estos son los métodos con parámetros. A continuación verás un ejemplo en la consola. Ahora estamos por aquí en la consola para ver lo que son los métodos con parámetros. Estos métodos con parámetros, a diferencia del anterior, podemos ver de que en este método que se llama mostrar mensaje, sí contenemos un parámetro que es una variable que se llama mensaje y es de tipo string, que todavía no está definida. ¿Y dónde va a estar definida? Esta va a estar definida en este caso aquí.
vamos a agregar ese parámetro que por aquí en lo que es la llamada, a lo que es el método de mostrar mensaje, le metimos o reemplazamos esta variable de tipo string de mensaje por hola desde Cchar. Entonces, por ende, al final, cuando ejecutemos este código, vamos a poder visualizar mensaje recibido más lo que es hola desde Cchar. Ejecutemos esto para poder visualizarlo en la consola. Y por aquí acabas de ver que el mensaje se imprimió correctamente. Mensaje recibido, hola desde Cchar. Eso es un método con parámetros. Ahora pasemos con los métodos con retorno. Un método con retorno, valga la redundancia, es un método que al final nos devuelve o nos muestra o nos retorna algo. Por aquí vemos que el método sí recibe o tiene parámetros iniciales y este método se llama multiplicar. Así que lo que tendrá que hacer es multiplicar dos números que en este caso estarán guardados en A y B y que son de tipo entero. Ya vimos los tipos de variables, tipos de datos. Entonces por ahí sabrás que esos son dos variables de tipo entero. Y estas variables lo que retorna, vean que aquí tenemos un return, que lo que retorna es A por B, o sea, los dos valores. Y por aquí, al hacer el llamado de lo que es la función multiplicar, lo único que nosotros hacemos es establecer o como tal guardar todo lo que va a ser el resultado de multiplicar en una variable que se va a llamar resultado, que también es de tipo entero. Así que le asignamos multiplicar y los argumentos o los parámetros que le vamos a asignar van a ser 4 y 5. Así que al multiplicar eso ya sabrás más o menos cuánto da. Aquí luego imprimimos a la consola pues un mensaje, por ejemplo, el resultado de la multiplicación de 5 por 4 es 20 y me muestra como tal el resultado. Así que ahora verás este ejemplo en la consola. Por aquí estamos para visualizar lo que son los métodos con retorno. Anteriormente ya vimos lo que son los métodos con parámetros. Aquí tenemos dos parámetros que son de tipo entero y son A y B. Y lo que estamos retornando es la multiplicación de A por B. Que donde establecemos lo que es A por B, aquí en la llamada de lo que es el método. Aquí ejecutamos el método y estamos diciendo que entonces los parámetros que le vamos a agregar ya no van a ser A y B, sino que van a cambiar ese A y B, van a ser reemplazados por lo que es 4 y 5. Entonces al retornar esto nos dará lo que es el resultado de la multiplicación. Ejecutemos esto para visualizarlo en la consola. Y en la consola podrás estar viendo lo que es el resultado de esto, de la multiplicación de 4 por 5. Ahora veamos algo muy interesante, unos métodos muy interesantes que son los métodos estáticos y métodos de instancia. Los métodos estáticos y los métodos de instancias son muy parecidos y la verdad tienen una relación, o bueno, es como un versus. Aquí vamos a hacer una comparación entre estos dos. Y aquí podremos visualizar lo siguiente. Tenemos un método que se llama mensaje, parecido al que teníamos anteriormente, que no tiene ningún parámetro. Y a la hora de llamarlo, o como tal, pues establecerlo, pues creamos la instancia directa y no necesitamos establecer parámetros o no necesitamos de alguna manera meterle valores o hacer nada. Simplemente sería mencionarlo, llamarlo y se ejecutaría. ¿Qué nos imprimiría? Pues en este caso, este es un método estático, no tiene ningún requerimiento, no tiene como tal ninguna instancia y por ende simplemente llamarlo. No creamos una instancia para poder ejecutarlo. Y por aquí también lo mismo, para lo que, bueno, diferente para lo que es el método de instancia. Para eso sí necesitamos argumentos, necesitamos que nos devuelva algo. Y para esto también necesitamos entonces establecer una instancia para poder ejecutar este método, que se llama sumar, ¿no? Entonces por aquí tenemos calculadora, que vamos a utilizar lo que es el método calc, y va a ser un objeto nuevo, que se va a llamar calculadora. Ya de una vez hacemos la instancia, creamos la instancia del objeto, a diferencia de aquí, aquí no creamos ninguna instancia de ningún objeto, y aquí lo que estamos haciendo es guardar en la variable resultado lo que es el cálculo de lo que es la suma de los parámetros asignados en A y B, que en este caso van a ser 10 y 20, que eso es como tal más o menos 10 por 20, 200, algo así. Y como tal, aquí luego imprimimos en consola, suma, bueno, no, perdón, eso es una suma, pensé que era una multiplicación, entonces sería 30. Suma sería entonces 30. Ahí sería como lo que devuelve. Entonces veamos esto un poco más a detalle. Aquí lo puedes ver un poquito más grande para que tú si quieres lo puedes anotar, puedes probarlo en estos momentos en la consola y te funcionará a la perfección. Entonces recuerden, este es el método estático, el cual no tenemos que instanciar el objeto o crear el objeto para poder que se ejecute. Simplemente sería llamar mensaje y sería una instancia sin objeto. Ahora aquí tenemos lo que es el método
con instancia. Y pues en este caso pues sí tendríamos que crear nuestro objeto o establecer la instancia del objeto. Creamos la instancia para poder ejecutar el objeto y establecemos un valor, bueno, de resultado al cual vamos a calcular obviamente la suma utilizando el método de sumar, que va a ser la suma entre 10 y 20. Y luego imprimimos el resultado. Así que ahora veamos este ejemplo en la consola, lo que es nuestro editor de código, y estás visualizando lo que es un método sin instancia. Sin instancia, que no estamos como tal creando un objeto o estableciendo su instancia. Que al ejecutar esto, pues simplemente no tiene ni parámetros. Este método de mensaje simplemente imprimirá este mensaje. Este es un mensaje estático. Visualicemos esto en la consola. Y a continuación podrás ver de que simplemente al llamar el método, pues imprimirá lo que contiene ese método, que es un método estático. A continuación estarás viendo lo que es un método de instancia. Un método de instancia, como ya te lo había dicho, es el que podemos iniciar con un objeto. En este caso creamos un nuevo objeto que va a ser calculadora, y a esa calculadora utilizamos lo que es el método de sumar. Aquí podrás estar viendo que es este método que establecimos aquí, que tiene dos parámetros de entrada, A y B, y lo que retorna es A más B, o sea, una suma. Y aquí lo que estamos haciendo es que creamos la instancia de nuestro objeto calculadora y estamos utilizando el método sumar para sumar 10 más 20. Y luego imprimimos lo que es el resultado. Así que visualicemos esto en la consola. Y al imprimir esto, podrás estar visualizando el resultado de la suma. Suma es igual o el resultado es 30. Bueno chicos, eso ha sido todo por la clase número 36 del curso de programación desde cero. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión.